Mari Pulamuen, Mari Compuche, Compuwenui, te damos la bienvenida al informativo de Walkington TV, Muley Sungu, donde hay novedad, donde hay noticias. Comenzamos la jornada de este miércoles 26 de junio con mucha información, muchas novedades, así que lo invitamos a que se quede allí, del otro lado de la pantalla, por alrededor de una hora aproximadamente, haciéndonos compañía. Actividades de la campaña Acompañe, no castigue, aquí en Bariloche. Es el tercer año consecutivo que se desarrolla la campaña desde el Centro de Prevención de las Adicciones dependientes del municipio. Este año, además, se sumó el Consejo de Prevención de las Adicciones, integrado por representantes de organismos del Estado que tienen incumbencia directa con la temática. La campaña global Acompañe, no castigue se realiza en el mes de junio por séptimo año consecutivo en más de 160 ciudades de todo el mundo, solicitando que los países adopten políticas de drogas que prioricen la salud pública y los derechos humanos. Durante todo el mes se realizaron distintas actividades y este día miércoles 26 fue el Día de Adicción Global de Visibilización. Sí, como vos decís, hoy 26 de junio, por tercer año consecutivo en Bariloche, desde la Municipalidad, desde el Centro de Prevención de Adicciones, nos sumamos a esta campaña que se desarrolla en alrededor de 160 ciudades de todo el mundo. Es una campaña que se llama Acompañe, no castigue, lo que promueve es políticas de droga que prioricen la salud, los derechos de las personas y no una visión punitiva del tema, ¿sí? Particularmente en Argentina este año se cumplen 30 años de la ley de drogas, de la promulgación de la ley de drogas, de la 23737, y 10 años del fallo de Arriola, que declara inconstitucional uno de los artículos, que es el de tenencia de esa ley. Y particularmente entendemos que todo este marco normativo que tenemos en Argentina penaliza a las personas por algo que no debería ser un delito, ¿sí? Como lo plantea la Corte Suprema en el fallo de Arriola. Entonces lo que se está pidiendo este año en todo el país, en todas las ciudades del país que se están sumando este día a este Día de Acción Global, es un cambio en las políticas de drogas. Entendemos que no deben estar enmarcadas dentro de la cuestión penal y judicial, sino dentro del marco de el acceso a la salud, ¿sí? Una persona no debería estar cometiendo un delito por poseer droga. En todo caso puede llegar a tener un problema de salud, ¿sí? Y habrá que atenderlo desde el ámbito de la salud y no desde el ámbito penal. Bueno, ¿cuánto tiempo dura esta campaña y en qué zonas de Bariloche se va a desarrollar? La campaña se desarrolló durante todo junio. Hoy es el día de visibilización, digamos, es por eso la idea de la convocatoria a los medios. Particularmente en Bariloche lo que desarrollamos fue desde el CPA un ciclo de capacitación para docentes que está terminando mañana, de 3 encuentros, y ayer justamente se hizo acá en la sala de prensa una jornada de debate que se organizó desde el Consejo de Prevención de Adicciones, del cual formamos parte y coordinamos, que está conformado por el Hogar Emaús, está conformado por la Agencia Provincial de Drogas, por el DIAT de la Cedronar, por diferentes servicios del Hospital Zonal, Salud Mental, Servicio Social. Y ayer hubo justamente una jornada de debate sobre la aplicación sobre los efectos que ha tenido en estos 30 años la ley de drogas en Argentina, que se hizo acá. Así que hoy estamos como concluyendo, digamos, todo el mes de campaña. ¿Y el balance que hacen de la campaña? Positivo. Para nosotros es importante que como Estado municipal no hay muchos organismos del Estado que se sumen a este tipo de campañas, así que para nosotros es sumamente positivo que como municipio de Bariloche
este año junto a otras instituciones del Estado también estemos sumándonos, así que para nosotros estuvo buenísimo. ¿Para ustedes está bien o hace falta más políticas públicas por parte del Estado en este tipo de campañas? Mirá, hace 8 o 9 años salió la ley de salud mental. Esa ley incorpora en el artículo 4 a la cuestión de los consumos problemáticos como una problemática de salud. Hay un marco normativo. Hay otra ley, más o menos del año 2014, que es el Plan Jacob, ¿sí? Que es otra ley que habla sobre los tipos de intervenciones desde el ámbito de la salud, que están. Lo que necesitamos es que esas leyes tengan presupuesto, que esas leyes se ejecuten. Hay marco normativo, siempre se puede mejorar en la cuestión normativa, pero lo que necesitamos es que los presupuestos se puedan asignar a ese tipo de políticas. Esa es la pelea, digamos. Bueno, ¿y qué hace falta para que no se criminalice, para que no se sancione, para que no se castigue justamente a las personas que son consumidoras? Bueno, entiendo, yo no soy abogado, pero entiendo que a partir de la ley de drogas, bueno, hay que modificarla, ¿sí? Básicamente es eso, ¿no? Que es lo que la misma justicia también reclama en el fallo Arriola y otros fallos más, el fallo Basterrica, bueno, hay varias jurisprudencias respecto a la ley de drogas. Piden que se declaren inconstitucional algunos artículos de la ley. Entonces, bueno, nos parece que eso hay que ayornarlo, hay que mejorarlo, y bueno, y hay que derogar los artículos que haya que derogar, ¿verdad? Pasamos a otra información. Con la presencia del secretario general Rodolfo Aguiar, la lista verde Anusate de ATE Río Negro presentó aquí en la localidad la nómina de candidatos a renovar la conducción provincial del sindicato para los próximos 4 años. De las 9 fórmulas que se presentaron, 6 de ellas están lideradas por mujeres. Rodrigo Vicente es el candidato a secretario general para la conducción de ATE en Río Negro, con Leticia La Palma como candidata a secretaria general adjunta. Conforman la dupla elegida al frente de una lista de 52 mujeres y hombres que buscarán la reelección de la verde Anusate en las elecciones que se desarrollarán el próximo 7 de agosto. Es una jornada muy emotiva, sensaciones muy encontradas, sentimientos profundos. Nuevamente, como ocurre cada 4 años, nuestra entidad elige y renueva sus autoridades a lo largo y a lo ancho del país. En este caso, vamos a tener, en nuestro caso, a elegir 9 seccionales y un consejo directivo provincial. Hay 11.055 trabajadoras y trabajadores estatales afiliados en Río Negro en condiciones de votar el próximo día 7 de agosto. Van a haber 158 urnas distribuidas a lo largo y a lo ancho de la provincia. 63 de esas urnas serán volantes y recorrerán en total 903 sectores de trabajo para que tengan la posibilidad de participar masivamente las estatales y los estatales. Así que ya con esta presentación, hoy con un acto que vamos a realizar a las 16 horas, vamos a lanzar la campaña. Este es el lanzamiento de campaña de la agrupación Verde Anusate en unidad con la agrupación Bordeaux de Bariloche, la agrupación René Salamanca. Así que ya le vamos a ir dando la palabra a cada una de las secretarias y de los secretarios para que nos saluden en este inicio de jornada que es esta conferencia de prensa. Lo último que resta para decir es que convocamos a todas las estatales, a todos los estatales de la provincia a ratificar un rumbo el próximo 7 de agosto, a ratificar una conducción, tanto en la provincia como en cada una de nuestras seccionales, que sea capaz de seguir transformando el Estado y obteniendo logros significativos para todas las empleadas públicas y todos los empleados públicos, como ha venido ocurriendo hasta ahora. Para nosotros, presentar esta propuesta, que hay un dato llamativo: de las 9 seccionales, 6 fórmulas las encabezan mujeres. Y si tenemos
La verdad que es emocionante ver la militancia, es emocionante que nos encontremos todos acá en Bariloche. Hace 4 años atrás, en este mismo lugar, también se hacía un cierre de campaña que nos llevó a un nuevo triunfo provincial de nuestra querida ATE, que fue también ratificar el apoyo a Rodolfo Aguiar y toda la conducción provincial y de las seccionales, ratificar el rumbo y de que se venían haciendo las cosas como los afiliados y como todo ATE quería. Hoy venimos a pedir lo mismo, tenemos que ratificar nuevamente el rumbo, el proyecto, tenemos que ratificar el poder que estamos teniendo todos los trabajadores y todas las trabajadoras en esta provincia, los logros que supimos conseguir en cada lucha, en cada corte de ruta con nuestros dirigentes presos, y hoy es decirle al gobierno, teniendo la posibilidad de llevar a votar a todos la mayor cantidad de afiliados de los 11.055 en toda la provincia, y en este caso especial acá en Bariloche, en la seccional, llevar a todos los compañeros a que nos acompañen el 7 de agosto, los 1.664 afiliados que están habilitados para votar en esta seccional. Ese es el desafío, eso es lo que con lo que tenemos que salir hoy, confiados a caminar cada sector de trabajo, a caminar cada lugar donde haya un trabajador estatal y obviamente comentarle todos los logros, porque hoy es un día muy especial. Fue histórico ayer el comenzar a trabajar con una comisión, en un convenio colectivo de trabajo que va a hacer generalizar todas las actividades de los trabajadores públicos y darle ese marco importante para poder sentirnos todos iguales en el Estado provincial, y también el día de mañana que vamos a estar festejando el Día del Trabajador Estatal, como debía ser hace muchos años y en esta provincia se lo estaba negando. Desde ya decirles, desde esta fórmula provincial de todo el secretariado de las vocalías y los revisores de cuentas, que el compromiso es seguir adelante con este proyecto, seguir de la misma manera, que nada cambie, que lo único que cambie que sea que vamos a tener a Rodolfo Aguiar a nivel nacional y que desde allá él nos va a guiar como va a guiar a todas las provincias de este país. A tener presente la siguiente información, todas las comunidades de aquí alrededor, ya que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas se encuentra recorriendo la zona andina para convocar a los representantes de las comunidades mapuche para asistir a un parlamento que se desarrollará este fin de semana próximo en la localidad de Pilcanilleu. En el encuentro, las comunidades deberán elegir a un referente para el CPI, para el Consejo de Participación Indígena. Juan Carlos Yanquín, técnico del INAI, recalcó que, entre otras tareas, el representante que se elija será un nexo entre estas comunidades con el Estado argentino. Además, tendrá un rol preponderante y fundamental en la ejecución del programa de relevamiento territorial de la Ley 26.160, que se retomará en la provincia de Río Negro. Mari Peñi, Mari Compuche, Peumangien Kemel Keleimin. Nosotros estamos en este momento haciendo un trabajo de convocatoria para una asamblea, un trabún que se va a hacer en Pilcanilleu este fin de semana, abarcando lo que es la zonal andina de la coordinadora del Parlamento Mapuche. En esa asamblea se convoca a todas las comunidades de la zonal, se va a elegir un representante del Consejo de Participación Indígena, que es un espacio de participación que establece el Estado argentino con las comunidades indígenas. No es solamente en este caso es la región, pero tengamos en cuenta que son 34 pueblos originarios de la República, en la República Argentina, y los CPI representan a esos pueblos originarios y en todas las provincias. En esta oportunidad, la zona andina va a elegir su representante este fin de semana, y lo importante es recalcar que este representante va a ser un nexo entre estas comunidades con el Estado argentino y va a tener un rol preponderante, importante, fundamental en lo que es la ejecución del programa de relevamiento territorial que lo establece la Ley 26.160. Bueno, aquí justamente en Río Negro se está pidiendo que se retome nuevamente, ¿no? Está pensado, digamos, comenzar o reiniciar, digamos, el relevamiento territorial
en diferentes comunidades de Río Negro y bueno, es necesario, ¿no?, que haya un integrante del CPI. Claro, se elige justamente porque este representante va a tener mucha importancia en el proceso de relevamiento que se va a dar inicio nuevamente en una segunda etapa acá en la provincia, porque restan relevar casi un porcentaje bastante importante de comunidades que quedaron, digamos, ahí pendientes, y este rol de este CPI es justamente para que participe en todo lo que sea la parte de difusión, la parte de sensibilización de la temática, dar a conocer los principios de la ley, pero básicamente el rol de la participación. Su función básicamente va a ser eso, que es ser un nexo entre las comunidades y poder trabajar con ellas este tema del relevamiento. No es la única función que contempla el rol, pero en este momento, digamos, sería como el principal. Después tiene otros roles, otras funciones que tienen que ver más que nada con poder canalizar las demandas de las comunidades en proyectos de desarrollo, en generar condiciones para el fortalecimiento de las comunidades, y bueno, depende de lo que vaya surgiendo en cada zonal y en cada provincia, digamos. Bueno, ustedes están unos días antes, obviamente, de este Parlamento donde se va a realizar la elección, pero ¿cuáles son los temas que están ahora abordando? ¿Qué es lo que están hablando en estos días previos? Nosotros comenzamos la actividad el domingo, estamos toda la semana visitando a todas las comunidades de esta zonal, tanto de la parte sur, digamos, la zona del Bolsón, la zona del norte, Piquinísimo del Limar, digamos, por nombrar un paraje más alejado. Pero básicamente dando a conocer la importancia del rol de este representante en el Consejo de Participación Indígena y convocándolo a la Asamblea. En la Asamblea se presentan todas las comunidades y ahí eligen, de acuerdo a sus pautas culturales, al representante indígena. Bueno, la importancia en esta oportunidad es la convocatoria, ¿no?, que garantice la participación de las comunidades. Sí, nosotros, nuestra tarea es convocar a las 52 comunidades de esta zonal para que estén notificadas fehacientemente y que la autoridad máxima de cada una de esas comunidades participe en este trabún que se va a hacer en Pilcanilleu. Bueno, claro, en forma simultánea también están haciendo la misma convocatoria otros compañeros del INAI en la zona del Alto Valle para hacer exactamente lo mismo. En el fin de semana el trabún se va a hacer en Catriel. La zona atlántica también están convocando para que la reunión se haga en Balcheta y bueno, y acá en esta oportunidad Pilcanilleu. Bueno, la relevancia que tiene para el INAI y obviamente para las comunidades es importante, ¿no? Sí, bueno, esto se desprende de la ley que en este momento regula el funcionamiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, mejor dicho, que lo crea y determina las funciones de este organismo, donde contempla una parte importante que es la participación indígena. Es el Instituto, el INAI, es un órgano descentralizado con participación indígena. Y este es el consejo que tenemos que conformar, digamos, en este caso esta parte del territorio mapuche, pero en general todos los pueblos originarios tienen su representación. Bien, por último, Juan Carlos, recuérdenos entonces cuándo va a ser este Parlamento de Comunidades Mapuches de la zona andina para este fin de semana. Bueno, está convocada para este fin de semana en Pilcanilleu, es en la residencia secundaria que está ahí en el pueblo y es a partir de las 10 de la mañana y es toda la jornada. Repetimos entonces que este Parlamento para todas las comunidades se realizará el día sábado 29 de junio en la localidad de Pilcanilleu. Pasamos a otra información. Supremo de Brasil rechaza petición de liberación de Lula da Silva. El Supremo de Brasil rechazó el martes un pedido de liberación del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, condenado a más de 8 años de cárcel. De hecho, el Supremo Tribunal Federal rechazó el primero de los dos habeas corpus presentados por la defensa de Lula da Silva, donde solicitaba la anulación del fallo pronunciado contra Lula por el ex juez y actual ministro de Justicia, Sergio Moro, por supuesta parcialidad. Compartimos el informe de Hispan TV.
Dos pedidos de habeas corpus que podrían haber dado la libertad al expresidente Lula da Silva, quien cumple una condena de más de 8 años de cárcel en Curitiba por corrupción, fueron rechazados el martes por la segunda sala del Tribunal Supremo de Justicia de Brasil. El juicio se pospone y la petición de una orden judicial para Lula, presentada por el juez Gilmar Mendes y seguido por el juez Ricardo Lewandowski, es rechazada y su solicitud de una orden judicial es denegada. Al inicio de la sesión, el magistrado Gilmar Mendes pidió que el expresidente fuera liberado hasta que el pedido de habeas corpus que cuestiona el accionar del exjuez Moro fuera juzgado por la Corte, posiblemente en agosto próximo. Sin embargo, su intento quedó en vano. Como el juicio aún no ha terminado, propongo que se otorgue una orden judicial para garantizar la libertad del expresidente Lula hasta el final del juicio. La defensa del exmandatario argumenta que el juez que le condenó, Sergio Moro, no fue imparcial y actuó por motivos políticos, y aluden a la reciente difusión de unos mensajes supuestamente entre Moro y los fiscales del caso de Lula durante el proceso. El enfoque siempre ha sido y sigue siendo el reconocimiento de la inocencia del expresidente Lula, la absolución, que es el único resultado compatible para una persona que no cometió un delito. En julio de 2017, Moro condenó a Lula a 9 años y 6 meses de prisión por los delitos de corrupción pasiva y asociación ilícita. Sin embargo, grabaciones de diálogos entre Moro, exjuez y actual ministro de Justicia y Seguridad Pública, con los fiscales de la Operación Lava Jato en la época del juicio en primera instancia contra Lula, divulgados por el sitio de Intercept Brasil, parecen confirmar que la investigación está contaminada por las ambiciones mesiánicas del exjuez y por un afán político. Matías Moipur, Hispan TV Noticias. Pelepula Muen, vamos a una breve pausa y regresamos con más Muley Zungu. Inicio de espacio publicitario. Astronauta. Científica. A mí me gustaría ser apicultor. Un casco para poder respirar y un traje para protegerme del espacio. Unos anteojos para hacer experimentos y un guardapolvo. Un traje especial para que no me piquen las abejas. Igual. Yo no le tengo miedo a las abejas. Hoy, mañana y siempre. Prevenir es un trabajo de todos los días. 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Nos encontraremos con servicios y productos que se ofrecen por parte de lugareños en sus variados paisajes, desde la precordillera a la estepa patagónica. Somos rastreadores, buscadores de historias y vivencias de nuestra gente de montaña. La poda anticipada es un compromiso colectivo. Trabajemos para prevenir cortes por la caída de ramas y árboles. La poda cercana a las redes eléctricas puede evitar posibles cortes de energía. Cortemos a tiempo. Facundo es profesor de educación física y escalador. Vive en Bariloche. Hace mucho tiempo que los mapuches conocen y cuidan estas montañas. Ellos no son terroristas. Fin de espacio publicitario.
bloque de Muley Zungu, donde hay novedad, donde hay noticias, como se traduce al castellano, con más información para compartir con ustedes el día de hoy. La lista Bordeaux lleva a 2 mujeres de candidatas para la conducción de ATE Bariloche. Durante el acto, aquí en la localidad del lanzamiento de la lista verde Anusate, por las elecciones de ATE Río Negro, donde se presentaron los candidatos para participar del escrutinio del 7 de agosto, la lista Bordeaux, que lleva a Úrsula Caracoche y Patricia Reinahuel como candidatas a la conducción del gremio. No es posible un sindicato que defienda a los trabajadores si está aliado a un gobierno, así lo remarcó Caracoche, candidata a secretaria general de ATE Bariloche. La mujer trabajadora planteó además que es necesario tener una perspectiva de género en el sindicato. Hola, compa. En primer lugar, saludar a cada uno de ustedes. Nos conocemos porque codo a codo hemos transitado la calle de esta provincia luchando para conquistar todo lo que hemos conquistado. En segundo lugar, a los compañeros de la prensa y a través de ellos, a todos mis compañeros y compañeras afiliadas a nuestro querido ATE. Contarles, como decía recién el compañero, que el 7 de agosto serán las elecciones y se renovará la conducción a nivel ATE Seccional Bariloche, ATE Provincia y ATE Nación. Y pedirles a cada uno de los compañeros afiliados a nuestro sindicato que voten en nuestra seccional a la lista ATE Bordeaux, a nivel provincial a la verde Anusate y a nivel nacional a la verde Anusate. Contarles a ustedes y principalmente a nuestros compañeros de San Carlos de Bariloche, Pilca, Comayo y Jacobasi, que es la extensión de nuestra seccional, que esta lista nos llena de orgullo, compañeros. Y nos llena de orgullo porque está compuesta por algunos, porque no entramos todos, de los compañeros que más se han destacado en sus lugares de trabajo por la lucha en función de las necesidades de sus compañeros. Entonces, quiero decir que tenemos mucho recorrido hecho, tenemos mucho también recorrido por hacer. Y hay muchas propuestas que tenemos para hacer y para eso los convocamos a todos a participar del acto hoy a las 4 de la tarde en este lugar. Pero quiero sintetizar en algunos aspectos algunas de esas propuestas. En primer lugar, esta conducción seccional Bariloche, la conducción ATE Provincia y ATE Nacional, ha demostrado a lo largo de los años una absoluta independencia de todos los gobiernos y de todos los patrones, compañeros. No es posible un sindicato que defienda a los trabajadores y está aliado a un gobierno. Y esto es lo que nos permitió derogar la ley de disponibilidad. Esto nos permitió conseguir los 3 pases a planta permanente. Esto nos permitió terminar con las becas de precarización, la forma más extrema de precarización en los Ministerios de Desarrollo Social y de SENAF. Esto nos permitió, compañeros, hacer algo que parecía impensado, tocarle los bigotes al gato. ¿Quién iba a decir que íbamos a lograr la reincorporación de los compañeros de la Secretaría de Agricultura Familiar? Despedidos por Macri. ¿Quién iba a decir que íbamos a conseguir que, a pesar de que se cerrara la Secretaría de NACON, íbamos a lograr que todas sus trabajadoras y todos sus trabajadores permanecieran en sus puestos de trabajo? Y eso, compañeros, solamente es posible si hay una conducción sindical que se ponga a la cabeza de los intereses de los trabajadores, más allá del color político agrupacional, más allá del posicionamiento político e ideológico, partiendo de las necesidades del conjunto, de la necesidad de la unidad y enfrentando el poder, compañeros. Me parece muy importante, ya por último, decir, no es un detalle, 6 de las 9 seccionales encabezadas por mujeres. Esto habla de un tipo de sindicato y esto habla de un tipo de dirección y también habla de un momento histórico. A nosotras las mujeres estatales nos ocurren las cosas que nos pasan a todas las mujeres. Nos acosan, nos violan, nos asesinan en la calle, en la casa, en los lugares de trabajo. Y en nuestra seccional, compañeros, compañeras, han llegado esas compañeras con su dolor a confesarnos y han pedido nuestro acompañamiento. Eso quiere decir, compañeras, eso quiere decir, compañeros, que nuestro sindicato se está pensando que, además de la perspectiva obrera que siempre ha tenido, es necesario tener una perspectiva de género. Hasta acá, muchas gracias.
Los convocamos a todos a votar masivamente el 7 de agosto a la lista Bordeaux, a la lista verde y a profundizar esta democracia. Gracias, compas. Pasamos a otra información, tiene que ver con que empezó a atender en la Delegación Sur el tráiler del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. Hasta el día viernes 27 inclusive, la Dirección de Trabajo Municipal atenderá en el tráiler de empleo joven del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. El jefe de gabinete, Marcos Barberis, estuvo presente este miércoles 26 en el primer día de la actividad. La propuesta está dirigida a personas de entre 18 y 24 años que no se hayan inscritos previamente en la Dirección de Trabajo Municipal y quieran orientarse acerca de aquellas herramientas útiles para encarar una entrevista laboral. También podrán asesorarse respecto a los programas jóvenes con más y mejor trabajo, promover igualdad y el programa de empleo independiente. Durante esta semana, los jóvenes de la ciudad tendrán la oportunidad de recibir asistencia por parte de la Dirección de Trabajo y la Oficina de Empleo Municipal. Se dictarán charlas de los servicios de la Dirección de Trabajo y también se brindará orientación laboral, además de derivaciones. El tráiler atenderá los días miércoles 26, jueves 27 y viernes 28 de junio en el predio de la Delegación Municipal Sur, en el ex Dinara, Ruta 40 Sur entre Rolando y Cualgia, en el horario de 9 a 18 horas. Para mayor información, consultar en las oficinas de la Dirección de Trabajo en Moreno 1089 o también puede contactarse a través de su página de Facebook institucional, Dirección de Trabajo Bariloche. Continuamos con más información. La Comisión Pro Encuentro de Mujeres Bariloche es una de las organizaciones que impulsa el conversatorio sobre violencia contra las mujeres, donde uno de los temas principales es el proyecto de ley de emergencia en violencia contra las mujeres en el Congreso Nacional. La convocatoria es abierta a toda la comunidad. Será el día jueves 27 a partir de las 15:30 horas en el SOYEM de Gallardo 1262. En la jornada habrá una mesa conformada por Belén Spinetta, integrante de la campaña nacional en violencia contra las mujeres, Lisa Malaspina, abogada, asesora de la senadora Magdalena Odarda, entre otras mujeres militantes. Bueno, esto se trata de justamente un conversatorio, le llamamos una charla, que van a participar, bueno, varias mujeres, donde vamos a tratar el tema de la violencia, donde pueden venir mujeres y hombres también, para contar lo que les sucede o consultar, asesorarse, conversar y contar sus experiencias. Nosotras pensamos que es necesario exponer estos temas y también hablar de las herramientas que tenemos para poder llevar a cabo los reclamos y poder luchar contra esta violencia. Bueno, en ese sentido, también vamos a hablar del proyecto de ley de emergencia nacional en violencia contra las mujeres, que fue presentado este año por segunda vez en el Congreso, y bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Le estamos difundiendo la ley y explicando también un poquito de qué se trata. Va a haber varias compañeras que van a venir a contarnos algunas cosas. Por ejemplo, bueno, va a estar Belén Spinetta, que es representante de la campaña de la ley de emergencia, que es periodista que con orientación de género. Después va a venir Lila Malaspina, que es abogada de la senadora Magdalena Odarda, que forman parte de la organización de este conversatorio, que también es una de las que estuvo en la formación de la letra de la ley. Va a haber compañeras también de la Comisión Pro Encuentro, que trabajan en la Casa Mulén, Neri Cárcamo. Después nuestra compañera Úrsula Caracoche, que es de ATE Seccional Bariloche, que también organiza este evento, y compañeras de la Corriente Clasista y Combativa. Y bueno, vamos a conversar entre todas. Esto es mañana, 27 de junio, a las 15:30, en el Salón del SOYEM del Gallardo, ahí al 1200. Hoy mismo, conversábamos recién, hubo otro femicidio en La Pampa,
todos los días tenemos una noticia de mujeres desaparecidas y luego encontradas asesinadas, y bueno, es un tema que realmente nos compete a toda la sociedad, que debemos seguir sacando la luz y también, bueno, reclamarle a los gobiernos que por favor inviertan un presupuesto, por eso esto de la ley también, porque bueno, son herramientas que nosotras debemos tener para poder luchar contra esta violencia, que cada vez crece más. Nosotros en este año ya hubieron más de 120 femicidios, y la verdad que no se puede tolerar esta violencia. Hay que tomar, digamos, esto como realmente una problemática, y bueno, nosotros le reclamamos al gobierno que haga leyes y ponga presupuesto para que podamos luchar contra esto con mejores herramientas. La ley de emergencia tiene varios puntos. Uno justamente es el de mayor presupuesto, porque hoy en día le están dedicando 11 pesos por mujer, y claramente con eso no podemos hacer demasiado. Después habla de promotoras barriales, donde digamos, impulsaría a que mujeres que ya son de los barrios, que trabajan en los barrios, que son mujeres tal vez de las juntas vecinales o trabajadoras sociales o de grupos de mujeres, que también puedan estar dentro del apoyo a las mujeres conociendo el barrio y demás, puedan trabajar. Con un salario, porque hay muchísimas organizaciones que hacemos las cosas a pulmón, pero esto por eso necesita presupuesto. Después tenemos, bueno, el asesoramiento jurídico también sin cargo a las mujeres víctimas de violencia, que hoy en día no lo tenemos. Más refugios en todo el país. En Río Negro recordemos que tenemos en Bariloche uno, y creo que se abrió uno en Roca, pero es, digamos, imposible poder tener refugio para tanta violencia con este número de casas. Necesitamos en todo el país, y bueno, sobre todo el tema también de la prevención, que si no, digamos, seguimos siempre en el camino de la desinformación. Así que bueno, todo esto lo queremos conversar, queremos que la sociedad se entere y que de a poquito vayamos avanzando en esta problemática. Pasamos a una información en el ámbito internacional. Un migrante y su hija perdieron la vida de camino a Estados Unidos. Sigue el drama de los migrantes centroamericanos que arriesgan su vida para llegar a Estados Unidos. Un padre y su hija mueren de camino al territorio estadounidense. Un padre salvadoreño y su hija de menos de 2 añitos perdieron la vida al intentar cruzar las fronteras de México. Por su parte, Washington revela nuevos planes de Centroamérica a fin de reducir el flujo migratorio. Compartimos el informe de Hispan TV. Se llamaba Óscar Alberto Martínez Ramírez y era el padre de Valeria, una niña de 1 año y 11 meses. Ambos perdieron la vida este domingo cerca de la ciudad mexicana de Matamoros, intentando cruzar el río Bravo. La gravedad de lo sucedido hizo que hasta el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reaccionara. Algún día terminaremos de construir un país donde no pasan estas cosas. Algún día terminaremos de construir un país donde migrar sea una opción y no una obligación. La foto se ha convertido en la imagen que evidencia el drama que viven los cerca de 500,000 centroamericanos que cada año atraviesan México para intentar adentrarse en la primera potencia. Y se produce un día después desplegar a 15,000 soldados y policías a su frontera con Estados Unidos. Los inmigrantes ya corren el peligro de ser detenidos por los uniformados. Aún así, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador negó que las Fuerzas Armadas tuvieran la orden de detener a inmigrantes que estén cruzando la frontera. No es esa la instrucción que tienen, no es hacer esa labor. Es un trabajo que en todo caso le corresponde a los agentes de migración, no al ejército.
Sin embargo, las declaraciones del mandatario contradicen las del secretario de Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, quien confirmó que además de interceptar migrantes durante su trayecto por territorio mexicano, los uniformados también procederían a detenerlos. También tenemos un despliegue total entre Guardia Nacional y unidades del Ejército de 14.000, casi 15.000 hombres en la parte norte del país. En línea con las políticas antimigratorias del presidente Donald Trump, un informe revela las presiones de Washington a Guatemala para que detenga el flujo migratorio. Según este documento, hasta 89 agentes de migración y aduanas de Estados Unidos serán enviados a Guatemala para incrementar la seguridad fronteriza, contrarrestar la trata y tráfico ilícito de personas, el tráfico de drogas y el comercio ilegal de armas. Rocío Hurtado con información de Abedín Tagaví, Hispan TV Noticias. Momento de irnos a la última pausa aquí en el informativo y regresamos con más información en breve. Inicio de espacio publicitario. Recibiste el mensaje. El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Emilio, médico jubilado, vive en Bariloche. Hace 45 años que vivo en Bariloche. Mis vecinos son mapuches, no son terroristas. El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, transmitida por los ratones de campo, principalmente colilargos. La transmisión se produce por inhalación del virus que desprende las heces u orina de los roedores infectados, contacto directo al tocar roedores vivos o muertos infectados, sin medidas de prevención, mordedura de roedores infectados. Medidas de prevención: mantenga el hogar y alrededores libres de roedores. Si ingresa a un lugar cerrado por mucho tiempo, use máscara, guantes, barbijo y botas. No limpie en seco. Acampe solo en lugares permitidos. No toque ningún roedor. Fin de espacio publicitario. En su paso por la ciudad, el gobernador Alberto Beretilnec indicó que encabezará la lista de senadores acompañados de la actual ministra de Educación, Mónica Silva, y el legislador barilochense Leandro Lescano. La conducción de Juntos Somos Río Negro optó por boleta corta, sabiendo que tiene sus riesgos, en función que se prevé a nivel nacional una polarización entre la fórmula Fernández-Fernández y Macri-Pichetto. Un poco más claro el panorama en Bariloche, faltan todavía días para... Nos faltan 2 semanas, sí. 2 semanitas nos faltan. Bueno, vamos a empezar ya a discutir un poquitito más en firme cuál es la propuesta que va a llevar adelante Juntos, pero estimamos que en las próximas 2 semanas vamos a estar definiendo. ¿Se define a partir de una interna o más que nada por una del diálogo. Vamos a dialogar, vamos a hablar y vamos a ponernos de acuerdo para nosotros
es la ciudad más importante, tenemos que cuidarla y queremos que nuestro gobierno siga administrando los destinos de Bariloche, por lo tanto vamos a hacer todo el acuerdo que sea necesario y suficiente para que no haya ningún tipo de consecuencias negativas. Los precandidatos serían Agustín Domingo, Carlos Valeri y se han expresado, sí, Gustavo, sí, lo que se han expresado, tienen todo su derecho, no solo por ser integrantes de Juntos, sino porque en su vida pública aquí han llevado adelante acciones que los hacen que puedan proponerse para candidato. Pero veremos, faltan 2 semanitas. Gobernador, usted ahora está, digamos, como candidato a senador nacional, ¿no? Como por parte de Juntos Somos Río Negro. ¿Es la primera vez que avanzan en este tipo de instancias nacionales? Bueno, tuvimos un escenario el año pasado, hace 2 años, con Fabián Gatti como diputado nacional, ¿no? Fue una experiencia no de las mejores para nosotros, una elección muy nacionalizada, muy polarizada, la misma que este año. Es decir, los partidos provinciales en las elecciones nacionales tenemos nuestros inconvenientes, pero consideramos que este año vamos a poder salir adelante con un esquema muy claro de defensa de los intereses de la provincia. Bueno, a partir también del resultado positivo que ha tenido Juntos en la provincia también. Sí, también, sí, de todos los resultados, pero bueno, el rionegrino, por un lado, va a querer elegir un presidente, porque es lo que necesitamos, pero por otro lado, bueno, intentamos nosotros que a ese presidente que elija le sume la boleta verde de Juntos. ¿Para qué? Para tener senadores y diputados que representen a los rionegrinos y no a partidos nacionales, que después esos senadores y esos diputados obedecen a lo que se les dice de Buenos Aires. ¿Quién lo acompaña, lo acompaña en esta oportunidad? Ministra de Educación, Mónica Silva, y bueno, el legislador Leandro Lescano de Bariloche. Continuamos con más información acerca de la elección de ATE. Candidatos del Alto Valle participaron del acto aquí en Bariloche. La lista verde Anusate junto a la Bordó presentaron en Bariloche las fórmulas para competir el próximo 7 de agosto en las elecciones que ATE llevará adelante en todo el país. Federico Gabarra, candidato a secretario general de ATE seccional Alto Valle, remarcó la firma del gobernador Beretti del decreto para la creación del convenio colectivo de trabajo como parte de una lucha histórica lograda por la conducción de ATE. Durante los comicios del sindicato serán 11.055 los afiliados habilitados a votar en alguna de las 158 urnas que estarán dispuestas en toda la provincia. 63 de ellas serán volantes y garantizarán que en 903 sectores de trabajo se pueda votar. Saludar a todos aquellos que hicieron cientos de kilómetros para poder estar hoy presentes aquí, a los compañeros de aquí de la localidad, a los compañeros locales, también a todos los trabajadores de la prensa que hoy están cubriendo este lanzamiento de campaña, y decir que para mí, para todos nosotros, esta jornada, esta conferencia de prensa, este lanzamiento de campaña de la agrupación Verde, de la agrupación Bordó en conjunto, tiene una gran significación en cuanto al momento que se está dando. Hace pocas horas firmaba el gobernador de la provincia el decreto para la creación de los convenios colectivos de trabajo, una lucha histórica de este sindicato que es ejemplo a nivel nacional. Un decreto que es el inicio de una transformación del Estado en materia de derechos laborales que no tiene precedentes en nuestra provincia y en la mayoría de las provincias del país. Se decía ayer también en esa gran y emotiva conferencia de prensa donde estaba presente también quien va a ser el próximo secretario general nacional, el compañero Cachorro Godoy, y que llevaba adelante Rodolfo Aguiar, próximo, sin ningún lugar a dudas, próximo secretario general adjunto a nivel nacional de nuestra ATE. Y decir y es significativo porque es ese hecho que se dio durante la jornada de ayer una de las principales razones
de por qué la necesidad del conjunto de los trabajadores estatales rionegrinos de continuar y reafirmar un modelo gremial que supo construir poder en la calle y en la lucha, pero también supo tener la responsabilidad de transformar ese poder en capacidad de gestión para lo que eran sueños para muchos estatales, sean una realidad cotidiana que le cambia la vida a miles de trabajadores estatales en la provincia de Río Negro. Y tenemos que tener la responsabilidad de continuar ese camino, porque se viene un trabajo inmenso para todos los dirigentes, los cuerpos de delegados, cada compañero y compañera en su sector de trabajo, para que podamos lograr los mejores convenios colectivos de trabajo posible en cada uno de los sectores laborales. Y en ese sentido, también sabemos y sabiendo que lo damos ya casi como un hecho, que el compañero Rodrigo Vicente va a continuar con ese trabajo en todo el terreno provincial, porque va a ser el próximo secretario general de ATE Río Negro y va a tener el apoyo de cada una de las 9 seccionales en toda la provincia. Y para finalizar, decir que tenemos una campaña enorme por llevar por delante y poco tiempo para llevarla por delante. Porque si tuviéramos que usar un día para contarle a cada trabajador cada una de nuestras victorias que hemos tenido en el último tiempo, no nos alcanzan los días de campaña para contarle todo lo que hemos hecho. Así que, compañeros, a salir a militar cada sector de trabajo como lo hicimos constantemente, que lo único que tenemos que hacer es contarle la historia de este ATE Río Negro. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Cambiamos el eje de la información. La asesoría letrada del municipio avala el proyecto en el espacio de la Feria Artesanal. La subsecretaria de Cultura, Ana Gerón, indicó que una resolución de la asesoría letrada del municipio que avala el proyecto que impulsa a brindar un lugar a integrantes de Uniendo Tramas, que pertenece a la Mesa Textil Municipal. Gerón indicó que el proyecto en el edificio de Villegas y Morenos fue conversado con tiempo, por lo cual Uniendo Tramas ocupará la parte posterior de la feria artesanal junto a la sala Gabino Tapia de Cultura, que funcionarían de formas separadas a los artesanos. Esto fue posterior a la decisión comunicada y avalada por nuestro intendente de que el proyecto se iba a llevar a cabo, por lo cual le pedimos a los 2 artesanos que ocupan ese lugar que elijan otro de los 8 stands que están vacíos y que ese espacio iba a estar destinado a Uniendo Tramas, que la comunicación con la sala Gabino Tapia que coordina Cultura se iba a hacer por la entrada del DEC, que es una entrada aparte, que eso no alteraría para nada el funcionamiento de la feria, ya que esto lo coordina Cultura con los ciclos de libros, de espejos, manzanas y barcos, de presentaciones de libros y distintas reuniones que se llevan a cabo, inclusive la de Asociación de Músicos Bariloche, nueva. Así que eso es, nosotros de ninguna manera quisimos confrontar, estamos en un momento de diálogo, todas nuestras acciones municipales pasan por el consentimiento de asesoría letrada. Justamente nos llegó hoy la decisión, que te la quiero leer, para no generar ninguna confusión, de la asesora letrada, que dice: este cuerpo asesor entiende que no resulta necesario la confección de una resolución de intendencia a los fines de realizar una obra dentro de un edificio municipal, que a todo evento se sugiere confeccionar una notificación, que es la que vamos a hacer hoy mismo, a la Comisión de Artesanos, a efectos de informarles sobre la realización de dicha obra para el eventual supuesto de que deba reorganizarse el espacio de los feriantes que hoy se encuentran en dicho espacio, que son puntualmente 2 feriantes, como te comuniqué recién, que van a tener que elegir otro stand para realizar su venta. Bueno, a partir de este aval desde la asesoría letrada del municipio, entonces estaría ya en condiciones
seguir avanzando, ¿no? en esta etapa que usted planteaba, ¿no? Sí, sí. Eso lo vamos a decidir entre todos los actores que te mencioné que forman parte, o las áreas que estamos implicadas, para poder llevarlo a cabo, y confiamos en que comprendan que solo estamos queriendo dar oportunidades laborales a otro grupo de vecinos que se lo merecen. Bueno, Ana, y más o menos pensando ya en el espacio, el tiempo o el plazo para instalar los puestos de Uniendo Tramas y armar este nuevo ensamble, digamos, ¿cuándo sería? Nosotros lo estamos evaluando porque ahora teníamos que cumplimentar todas estas acciones para llevar a cabo las acciones con el aval legal. De todas maneras, Uniendo Tramas, a cuyo cargo va a estar el armado del espacio, no son puestos, sino, como te contaba, son percheros que tienen la mercadería. Me imagino que ya están ellas mismas organizadas de manera tal de poder empezar rápidamente. Podrías consultarlo. Y por último, se cerraría, ¿no? Se cerraría la conexión con la feria artesanal para, digamos, diferenciarlos por las normativas que tiene la feria y demás, y incluir, Uniendo Tramas con el espacio Camino de Tapia sería. Sí, la verdad que esto fue también conversado muchísimo, porque entendíamos que va a haber otros horarios y va a haber otra alarma y van a haber cosas puntuales que tienen que ver con que ese lugar tenga su espacio de seguridad también, ¿no? Que no es igual a tener los stands separados, porque en realidad los feriantes tienen presencia y atienden stand de otras personas, pero Uniendo Tramas es otra propuesta, es otro colectivo, y la verdad que me parece lo más sensato, a lo cual llegamos después de muchas conversaciones, de que esté separado en términos no solamente estéticos, sino de seguridad. Otra información en el ámbito internacional, se trata del Reino Unido, es uno de los principales proveedores de armas en el mundo, desde Arabia Saudí al régimen de Israel. La venta de armamento supone una de las principales fuentes de ingresos para el Reino Unido, más de 3.500 millones de dólares desde el año 2018. Entre ellos se encuentra el régimen de israelí, más de 280 millones de dólares durante el año pasado, incluyendo una venta de más de 17 millones de dólares 4 días después de la matanza de 68 palestinos en el día más sangriento desde el año 2014. Compartimos el informe de Hispan TV. La venta de armamento supone una de las principales fuentes de ingreso para el Reino Unido, más de 3.500 millones de dólares desde 2018. Entre ellos se encuentra el régimen de Israel, más de 280 millones de dólares durante el pasado año, incluyendo una venta de más de 17 millones de dólares 4 días después de la matanza de 68 palestinos en el día más sangriento desde 2014. Llama la atención que nuestros políticos hablen por un lado de democracia, libertad para la gente, derechos para los ciudadanos, lucha contra dictadores y déspotas, mientras que por otro lado realmente lo que hacen es armar y apoyar a esos dictadores, ayudando y manteniendo la violencia y los genocidios en varios países. Estas revelaciones llegan tras un acta judicial que obliga al gobierno británico a detener la aprobación para la venta de armamento hacia Arabia Saudí ante la incapacidad de poder verificar que no serían utilizadas en la guerra en Yemen, un hecho que de por sí constituye una violación de la ley humanitaria internacional. Mientras tanto, en Bahrein, Arabia Saudí participa junto a otros países árabes en el llamado Acuerdo del Siglo, una cumbre de trabajo planeada por el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, y que pretende buscar la paz en Palestina, sin la asistencia de Palestina, y que podría dejar a los palestinos sin derecho a sus tierras, a cambio de dinero. En Londres, un grupo de activistas han acudido a la embajada de Bahrein para llamar la atención sobre esta expropiación de la tierra palestina, acusando al gobierno británico de duplicidad frente al conflicto entre Israel y Palestina.
Están ofreciendo a los palestinos dinero y diciéndoles que tendrán un futuro mejor en otra parte. Quieren que acepten una limpieza étnica, que les expulsen del territorio en favor de aquellos que les han oprimido desde hace más de 70 años. En esto se resume todo y es un escándalo que nadie acepta. Reino Unido no ha tomado parte en estas reuniones, pero sí en el conflicto entre Israel y Palestina, mediante la venta de armamento a Israel, quebrantando sus propias leyes que buscan evitar el uso de armas británicas contra la población civil en cualquier lugar del mundo. Sin embargo, la venta de armas continúa. Ian Díez, Hispan TV, Londres. Pasamos a las farmacias de turno para este miércoles 26 de junio. Dr. Pasteur en el Ordi 1164, Avenida en Gallardo 395 y Farmacia Cruz del Sur en Bechet 1793, que está abierta hasta las 23 horas. Repetimos las farmacias de turno para este miércoles 26 de junio. Dr. Pasteur en el Ordi 1164, Avenida en Gallardo 395 y Cruz del Sur en Bechet 1793. Esta última está abierta hasta las 23 horas. Así finalizamos el informativo de hoy con toda esta información. Agradecemos a todos que estén allí del otro lado de la pantalla, siempre haciéndonos compañía. Ahora los dejo en la programación y nos reencontramos mañana a las 13 horas. Memoria Pulamuen, Capeu Cayal.